Los términos azteca y mexica han sido comúnmente confundidos y a menudo se han usado como sinónimos el uno del otro, pero lo cierto es que ambos términos no tienen el mismo significado. Los aztecas encuentran el origen de su nombre en su lugar de proveniencia, Aztlán, una isla de la cual eran habitantes que se cree se situaba al norte de América, y que además es más mitológica que real. Por otro lado, los mexicas, a los que se llama con frecuencia aztecas erróneamente, no son más que una porción de la población azteca que atendieron a la llamada del dios Huitzilopochtli, que les llamó con la promesa de que les daría una tierra a la que emigrar, llena de riquezas y en la que serían poderosos. Todo esto sucede en el año 1064, cuando Europa aún permanecía ajena a la existencia de un nuevo continente al otro lado del Océano Atlántico. Este año, además, es el primero según el calendario mexica. Los mexicas partieron de Aztlán en busca de un águila posada sobre un opal que a la vez se comía a una serpiente. Sería esta la señal que les indicaría que habían llegado al lugar que tanto ansiaban encontrar. Es posible, o a lo mejor no, que te suene esta historia. En caso afirmativo, se debe a que el símbolo descrito es el de la bandera del México actual. El término de azteca lo comenzaron a emplear los historiadores anglosajones del siglo XVIII para diferenciarlos de los habitantes de México. Pues muy buenas a todos historiófilos, después de la introducción que os hemos dejado y que os hemos metido ya en lo que es la materia, pues ya sabréis que vamos a hablaros hoy sobre los mexicas y pues, ¿qué os parece si empezamos ahora mismo? Bueno, pues la historia del águila que estábamos contando anteriormente es real, o por lo menos esa es la creencia. Lo que sí que sabemos es que los mexicas, después de emigrar de la mítica ciudad de Aztlán, llegaron a la zona del lago Texcoco en el año 1325, donde establecieron la ciudad de Tenochtitlán, que sería la capital del imperio azteca o mexica. Sabemos también que se dividieron en dos ciudades o dos lugares, que fueron los que propiamente se quedaron en Tenochtitlán, y los que emigraron hacia otra ciudad llamada Tlatelolco, que también sería mexica. El primer gobernante del que tenemos constancia de los mexicas sería Tlaotoni Acampitzli. También tenemos constancia de que alrededor de las ciudades de los mexicas también había otras, como puede ser el caso de Azcapotzalco, una ciudad a la que los mexicas tuvieron que pagar tributo durante largo tiempo. Como dato os contaré que estas ciudades recibían el nombre de Altepelt o Montaña de Agua. Hacia el año 1428, esta ciudad de Azcapotzalco decidió atacar a los mexicas. Esto llevó a los mexicas a realizar una triple alianza con las ciudades de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Al final acabaron con Azcapotzalco y con el mandatario o el jefe de la ciudad. Sería esta triple alianza la que daría la fuerza suficiente a Tenochtitlán para expandirse por todo el Valle Mexicano y que así finalmente se diera lugar a lo que es el Imperio Azteca. Aunque esta expansión de la cultura mexica no abarcaría a Tututepec, Tlaxcala o los Tarascos de Michoacán. Con el reinado de Moctezuma I, se cree que Tenochtitlán siguió creciendo hasta llegar a los 300.000 habitantes. Esta ciudad era tan grande que contaba con templos, palacios, campos de juego de la pelota, que eran un juego popular entre los mexicas, era conocido como Taxli, que se jugaba en un campo con forma de H mayúscula, en el que en el medio había unos aros con forma de aro que estaban colocados verticalmente, ¿vale? Para que tengáis la referencia, los aros por donde pasa la pelota del baloncesto están horizontalmente, pues estos estaban en vertical. El caso es que la pelota tenía que pasar por ahí, y esa pelota estaba hecha de hule macizo. A la pelota, que hemos dicho que estaba hecha de hule macizo y que había que colarla por los aros, solo se le podía pegar con codos, caderas o las piernas, más bien las rodillas. Por lo que era súper difícil puntuar. De hecho, era tan difícil puntuar que si alguien puntuaba de esa manera en ese juego, él podía despojar de su ropa al equipo contrario, así como un gesto de humillación. A lo que yo me pregunto, ¿y si marcaban los dos? En plan, ¿se desnudaban entre sí? Pues fiesta del nudismo, desnudo everywhere. Aquí todo el mundo feliz, desnudo, no pasa nada. Vale. Este deporte tenía una pequeña contrapartida, y era que no se jugaba solo por diversión o por nudismo, como hemos comentado, sino que se jugaba como una especie de sacrificio. Y al final del partido, el capitán del equipo perdedor pues era sacrificado de la manera que requiriera el dios a quien estaban honrando. Luego, también, con otro aspecto de su cultura, era que tenían una escritura pictográfica,
que, bueno, tenían varias escrituras, varios tipos de escritura, pero la pictográfica predominaba. Pero no era tan desarrollada como la maya. La ciudad, como estaba encima de un lago, construida encima de un lago, pues la gente se podía desplazar en canoas por canales y tal. Había tantos que Cortés, al llegar, la comparó con Venecia, que, bueno, la ciudad de los canales y tal, ya la conocéis todos. El caso es que, como estaba en un lago, pues también tenía sus accesos que estaban comunicados por puentes levadizos. Había un total de 3 accesos. Luego también había otros 2 acueductos que suministraban la ciudad de agua limpia. Pues si examinamos la sociedad mexica, nos encontramos en la parte más alta, nos encontramos la figura del buey Tlatoani, que era el más alto jefe de la cultura mexica, que a su vez se encontraba ayudado por el Consejo Supremo de la Federación. Este Consejo Supremo de la Federación lo integraban un juez supremo, 2 sacerdotes de alto rango, 2 jueces militares y sobre todo los reyes de las ciudades federadas. Ahora examinando un poco el aspecto de la sociedad mexica, pero enfocándolo a su cultura y cómo comían, cómo vivían en realidad, pues sabemos que ellos comían sobre todo frijoles, calabaza y maíz que condimentaban con chiles picantes. También sabemos que comían muchísima fruta, pero también entraban en su dieta insectos como por ejemplo las hormigas tostadas. También sabemos que criaban perros para comérselos y algunos no dudaban en añadir carne humana a su dieta. Estas 3 cosas que hemos dicho en último lugar no agradaban para nada a los españoles en su llegada. En momentos de celebración podían bien jugar al tlachtli o hacer el famoso rito de los voladores. ¿En qué consistía este rito? Pues bien, consistía en que 4 personas se ataban a un poste y giraban en torno a él, mientras que una 5ª persona tocaba la flauta. También sabemos que tenían un juego de mesa similar al parchís, al que llamaban patoli. Ahora, hablando un poco en lo referente al aspecto belicista de la cultura mexica, pues sabemos que los mexicas eran entrenados prácticamente desde niños, algo similar a otras culturas guerreras de las que ya hemos hablado otras veces en el canal, como podrían ser por ejemplo los espartanos. Ahora, dentro de este entreno tan destacado que tenían los mexicas, entran las llamadas guerras floridas. ¿En qué consistían las guerras floridas? Pues bien, las guerras floridas consistían en asaltar pueblos vecinos y no penséis que el objetivo era matar gente, sino que el objetivo era capturar gente. Y especialmente se premiaba más a los que capturaban niños y mujeres. Luego, después de esto, podréis pensar, ¿y qué hacían con esa gente? Pues bien, una vez eran capturados se llevaban a la ciudad y allí serían sacrificados. Era tan importante la captura de gente que, en función del número de gente que hubiese capturada, pues te ascenderían de rango en el ejército. Las armas que principalmente usaban los mexicas eran el arco, el lanzadardos y un garrote de madera y obsidiana llamado macohuil. Los mexicas también se protegían con escudos de madera y a menudo pues portaban armaduras hechas de algodón endurecido, pero los máximos rangos del ejército mexica podían vestir con cascos de caoba que tenían diferentes formas de animales. Cuando conquistaban una ciudad, por lo general solían respetar al jefe de la zona, pero siempre y cuando obedeciera y pagara los tributos que todas las ciudades vasallas tenían que pagar. Sabemos también que estos tributos consistían principalmente en comida, materiales valiosos como por ejemplo podría ser el jade, y personas. También, debido a estas condiciones tan abusivas que los mexicas imponían a otros pueblos, pues podemos entender cómo muchos de ellos no lo duraron 3 veces a la hora de aliarse con los españoles. Sabiendo ya todo esto, os contaré una curiosidad de los mexicas. ¿Sabíais que tenían una celebración anual que duraba 3 meses y en la que se podía llegar a sacrificar a 30.000 personas? ¿Jamás os habéis preguntado por la costumbre de los mexicas de sacrificar a gente? Vale, os voy a contar la historia. Según los mitos mexicas, vivimos en el quinto mundo, o quinto sol, el cual es el actual que vivimos ahora, y que los 4 que le precedieron fueron destruidos por distintas catástrofes. En el principio de todo, en el origen del tiempo, existía una pareja creadora, que eran los dioses más grandes de los mexicas, los Ometeotl, los cuales crearon a todo el resto de dioses que conocemos de los mexicas. Para que entendamos un poco la labor de esta pareja creadora de los Ometeotl, básicamente tenían una función similar a los titanes en la mitología griega y romana, que al fin y al cabo son prácticamente la misma, que básicamente es esa, que crearon a todos los dioses que se conocen. Estos dioses crearon un primer mundo. Ese primer mundo estaba gobernado por el dios Tezcatlipoca y duró 700 años. Digo que Tezcatlipoca era el dios principal de este mundo porque hacía como de sol, digamos que hacía de sol en ese mundo.
pero fue destronado, porque por lo visto el dios Quetzalcóatl, que es el dios que es la serpiente emplumada, hizo una especie de conjura contra él y le envió unos jaguares que se comieron a todos los gigantes, que el mundo estaba habitado por gigantes en ese entonces, y el mismo dios Quetzalcóatl le dio un garrotazo al dios Tezcatlipoca, que lo hizo caer al mar y lo convirtió en un jaguar. En el segundo mundo, la serpiente emplumada creó a los monos, pero al final Tezcatlipoca se vengó y con unos vientos huracanados echó a patadas al dios de su puesto de sol, y bueno, ese sería la catástrofe del segundo mundo. El sol del tercer mundo fue el dios Tlaloc, que gobernó sobre los hombres mono. Sin embargo, Quetzalcóatl también le quitó del puesto, hizo llover ceniza y fuego del cielo y cambió a Tlaloc por su hermana, Chalchiuhtlicue, que era la diosa de los lagos. En el cuarto mundo, que está, recordemos, dominado por Chalchiuhtlicue, nombre complicado donde los haya, pues en el cuarto mundo vivieron los hombres pez, ¿vale? Pero al final de ese mundo, pues una lluvia torrencial los arrastró hacia el mar y los acabó convirtiendo en peces tal y como los conocemos hoy. Para crear el quinto mundo, todos los dioses se reunieron en Teotihuacán y para elegir el nuevo sol, que los candidatos eran el dios Tejuziztecatl y el dios Nanahuatzin. Al final se acabaron quemando los dos y se acabaron muriendo, renaciendo ambos en soles. Pero el hecho de que hubiera dos soles como en Tatooine de Star Wars pues era considerado un sacrilegio para los dioses. Así que lo que hicieron, se hicieron un apaño y lo que hicieron fue tirarle un conejo a Tejuziztecatl y lo convirtieron en la luna. Y así se creó la luna. En ese momento, al crearse el quinto mundo, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se pusieron de acuerdo para restaurar el mundo, porque ya el mundo era agua. Entonces lo que hicieron fue matar a un gigantesco monstruo llamado Zipactli, que era la personificación del caos y el cual tenía mandíbulas por todas partes. Cuando lo mataron, hicieron que su cadáver diera forma al mundo y solo los sacrificios humanos podían hacer que de su cuerpo brotasen plantas, que su cuerpo era la tierra. Para crear lo que luego sería la humanidad, Quetzalcóatl lo que hizo fue viajar al Mictlán, que era como el infierno de los aztecas, que estaba gobernado por el dios Mictlanteuctli. La idea era coger los huesos de los hombres pez, de los antiguos hombres pez muertos, que con la sangre del dios, de Quetzalcóatl, cobrarían vida y se convertirían en los humanos. Sin embargo, Mictlanteuctli le tendió una trampa al dios, le pegó una puñalada trapera al dios a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, el cual pues muere, pero al final, luego resucita, ¿vale? Porque es un dios, se supone que es inmortal. Y luego, pues lo malo es que se rompen los huesos que había ido a buscar. Y bueno, eso explica por qué tenemos diferentes alturas. Y bueno, ahí está, ese es el fin del mito de la creación de los aztecas. El quinto sol era un sol más, pero cabe destacar que este no era eterno, ya que los mexicas tenían la creencia de que si no se adoraba al sol lo suficiente y se sacrificaba gente en su honor, el mundo acabaría en un gran cataclismo. El quinto sol tenía un ciclo de 52 años, y cuando un ciclo de estos se acababa, pues debía celebrarse la ceremonia del fuego nuevo. Esta ceremonia del fuego nuevo no consistía en nada más y nada menos que en que los mexicas rompían los objetos de sus casas, rompían sus vestiduras y se subían a las azoteas de sus casas a observar con muchísimo temor cómo los sacerdotes hacían un sacrificio ritual en una gran hoguera. Finalmente, esta ceremonia, pues como ya hemos dicho, le daría 52 años más de vida al quinto sol o al quinto mundo. Quetzalcóatl, del dios Quetzalcóatl, le dio a los toltecas, que los toltecas eran los precursores de los aztecas, eran una civilización anterior que vivía también en Centroamérica, pues le dio a los toltecas el don de saber cultivar maíz. Y por otro lado, el dios Opochtli le dio también a los mexicas el don de la pesca. Les enseñó a pescar. El dios Quetzalcóatl podríamos decir que no era muy fan de los sacrificios, hecho que desembocó en que Tezcatlipoca lo embrujara. El embrujo consistió en que Quetzalcóatl comenzó a hacer cosas no muy propias de un dios, y esto pues provocó el rechazo de sus devotos, de las personas que le rendían culto, lo que finalmente llevó a Quetzalcóatl a autoexiliarse bajo la promesa de que volvería algún día. Ese día, los mexicas creyeron en su momento que fue cuando Hernán Cortés llegó a América, ya que lo confundieron con la reencarnación de este dios.
Tezcatlipoca era un dios que hacía que el mundo viviera con miedo, ya que demandaba muchos sacrificios humanos para que el mundo no fuera destruido. Otra leyenda azteca habla sobre la diosa Cihuacóatl, que fue la primera en dar a luz y que se cree que vagabundeaba por el mundo diciendo que vendrían nuevos dioses, lo que irónicamente finalmente sucedió, ya que con la llegada de los cristianos y los españoles a América, pues de algún modo importaron el dios cristiano, que reemplazó los sacrificios por las misas. Ahora nos adentraremos en la parte más gore del vídeo, ya que voy a hablar de los diferentes sacrificios humanos que cada dios exigía para ser adorado. Un ejemplo para ir calentando era, por ejemplo, el dios Sipetopec, que era el dios, digamos que era el dios del maíz, ¿vale? Pero también era llamado el desollador. Vale, yo creo que ya os podéis ir imaginando un poquito por encima cómo eran sus sacrificios humanos, porque en efecto, durante los rituales en honor a este dios, se desollaba a un hombre y los devotos de Sipetopec debían vestir su piel durante 20 días. El sacrificio al dios Huitzilopochtli era diario, porque a ese dios había que alimentarlo cada día y este solo aceptaba sangre humana. Existían 3 métodos para complacer a este dios. Uno era el método clásico más famoso, la extracción del corazón, encima de un templo piramidal. Creo que todos los conocemos. Luego estaba el flechamiento, que era como el fusilamiento pero con flechas. Y el último método, que era reservado a los prisioneros aztecas, bueno, a los prisioneros de los aztecas más audaces, era la lucha de gladiadores contra 4 guerreros aztecas. La sangre del sacrificado a este dios, Huitzilopochtli, era dispuesta en una serie de piedras cóncavas que luego los españoles conocerían como tazones. Entonces esperaban a que coagulasen esas piedras y luego esas mismas piedras, con la sangre ya coagulada, las ponían al lado de las imágenes del dios. Luego, también ponían los cráneos de los sacrificados en grandes masas, en grandes extensiones de cráneos sacrificados, de gente sacrificada, que eran conocidas como Zompantli. Había dioses que pedían muchos requisitos en sus sacrificios, como el dios Tezcatlipoca, al que había que ofrecérsele un joven que hubiera sido venerado por un año, al que había que sacrificarlo en las fiestas de mayo, en la fiesta de mayo, porque había una fiesta en mayo, y justo cuando el sol alcanzara su cenit en la capital. Unos requisitos, digamos, muy específicos. Luego había dioses mucho más fáciles de satisfacer, que decía, bueno, pues sacrifícame a alguien y ya está. Como el dios Tlaloc, que es lo único que requería era el sacrificio de niños. Bueno, lo único. El último sacrificio del que hablaremos hoy va a ser a la diosa madre Sionain, la cual exigía que se sacrificaran solo mujeres, las cuales debían ser decapitadas mientras bailaban. Luego tenían que ser desolladas y un guerrero debía de llevar la piel de esa sacrificada, como antes con el Sipetopec, para honrar a la sacrificada que se convertía en diosa.